lo que sucedió en el comienzo de la iglesia de Jesucristo, en una fiesta llamada de Pentecostés. Habían pasado 40 días que el Señor había estado con sus discípulos dando instrucciones acerca del reino, y Él había sido llevado al cielo, y los ángeles que estaban ahí con ellos les dijeron: así como lo vieron que se fue, así va a regresar, en este mismo lugar, en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde está el templo. Y habían pasado esos 40 días cuando el Señor los dejó para hacer venir el Espíritu Santo. Y de esta manera el Señor nos está hablando del plan y el propósito de salvación que Él tiene para el mundo, y cómo a través de los que le conocemos, el Señor quiere manifestarse activamente en la tierra a través de lo que son suyos, de los que son su familia. La Biblia nos dice a nosotros los suyos, sus hijos, nos llama a nosotros su cuerpo, porque Él es la cabeza, y la forma en que se hace visible en la tierra es a través de nosotros su cuerpo. Así que tus brazos son los brazos de Jesús para abrazar. Tus palabras son las palabras de Jesús para traer esperanza, para consolar. Nosotros somos su cuerpo, dice, somos también su templo, el lugar donde Él habita. La Biblia dice que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que Él habita en medio de su pueblo, habita en medio de los suyos. Esta es su casa. Un templo es un lugar donde Él habita, un lugar santo. Y Él se ha encargado de que nosotros seamos dignos de su amor y dignos de estar con Él. Por causa de la justicia de Jesús, por causa de su sacrificio, muerte y resurrección, Él nos ha hecho dignos, y por eso Él puede habitar a través de nosotros y con nosotros como su iglesia. Por eso la iglesia comenzó a reunirse en el primer día de la semana, de acuerdo al horario judío, que ellos, el día Shabbat, cerraba la semana, el sábado, que era un día de descanso, que Dios les estaba enseñando que ese día debía ser un día de dejar de hacer todo lo que hacen, y fuera un día dedicado para disfrutar de la presencia de Dios y oír la palabra de Dios. Y al resucitar Jesús, el día domingo, el primer día de la semana para los judíos, fue que la iglesia comenzó a reunirse para celebrar la resurrección y celebrar el cumplimiento del plan que Dios tenía a través de Jesús, de darnos salvación, de transformar nuestra vida y manifestarse a través de nosotros. ¿De acuerdo? Así que por esa razón los bautismos no solo tiene relación con las personas que se bautizan, sino es algo que a todos nosotros como familia espiritual nos hace parte. A todos como familia espiritual el Señor nos llama a abrazar a las personas que en el acto del bautismo han tomado la decisión de seguir a Jesús. El acto del bautismo es la decisión de seguir a Jesús. Al haberle conocido y haber sido revelado a nuestra vida por el Padre, esto es algo que solo el Padre nos puede revelar. Jesús le dijo a Pedro, cuando declaró quién era Él y les preguntó: ¿quién creen que soy yo? Y Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él le dijo: bienaventurado eres tú. O sea, eres alguien de verdad privilegiado, bendecido, porque esto que tú sabes de mí no te lo dijo nadie, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Así que Él ha sido revelado como el Cristo, como el ungido de Dios, el Rey prometido que volverá para reinar sobre la tierra, inaugurar una nueva era. Él es el Hijo del Dios viviente. El acto del bautismo es la decisión de seguir a Jesús para vivir una relación personal con Él, para cumplir su propósito. Él nos ha llamado a cumplir su propósito. Él no solamente te quiere bendecir y Él viene para respaldar lo que tú quieres, más bien Él te llama a que tú conozcas su voluntad, a que tú conozcas su corazón, y que lo que tú haces en la vida esté conectado con el propósito de Dios, porque Él te ha llamado a vivir en el propósito.
Cuando nosotros vivimos en su propósito, vamos a tener la mejor vida que jamás soñamos. El acto del bautismo es ser unidos al Señor Jesús. Y cuando eso sucede, es una demostración pública de nuestra fe. Por eso se hacía públicamente, no en lo secreto, no discretamente. Tenía que ser algo público. Les decía que la Biblia declara que cuando vino ese día de Pentecostés, en el comienzo de la iglesia, dice que las personas que estaban ahí, después de haber escuchado a Pedro declarar lo que decía las Escrituras del Antiguo Testamento para demostrarles que Jesús era el ungido, el Mesías que ellos esperaban, y que ellos gritaron que fuera crucificado. Esa multitud que había sido reunida venía de todas partes del mundo antiguo. Ahí nos dice, de todas partes venían, porque los judíos era una de las fiestas más importantes del año para ellos, y los judíos que conocían y amaban a Dios venían a Jerusalén, viajaban desde muy lejos para estar en esta de las tres fiestas más importantes, la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, como se le llama en Levítico 23, o de los primeros frutos. Es profético porque ese fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo, tal como Él lo estableció, no como a alguien le pareció, tal como Él lo estableció. Fue el comienzo de la iglesia en ese día de Pentecostés, y es profético porque así como fue el inicio y fue la primera cosecha de esta era, después de más de 2000 años que Jesús viene de nuevo, es profético porque viene una cosecha final y la más grande de la historia durante todos estos 2000 años en que multitudes se han salvado a lo largo de la historia al conocer este poderoso mensaje. Vendrá finalmente una cosecha final. Y en ese día, cuando oyeron a Pedro hablar de esta manera, dice que se compungieron de corazón, se sintieron tan mal de lo que había sucedido con Jesús, como lo habían rechazado. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron, mas los que creen en su nombre. Pero los judíos lo rechazaron. Pero dice, mas los que creyeron, los que creen en su nombre. Se necesita conocerle para creerle y recibirle. Quizás haya personas que lo único que les falta es recibirle, pero mientras no lo reciban, tendrán que hacerlo, porque dice que entonces a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:11 y 12, les dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que ellos se sintieron tan mal, compungidos de corazón, que preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Esta es la pregunta que se hace una persona que ha creído. ¿Qué tengo que hacer? A mí nadie me dijo que me bautizara. Nadie me invitó a bautizarme. Yo he querido hacerlo durante estas semanas para que nadie pierda la oportunidad de obedecer a la fe y de obedecer al amor de Dios, porque el acto del bautismo es un acto de obediencia. Y por eso dice que solamente si alguien se ha bautizado en el nombre de Jesús es que podrá demostrar públicamente su fe. Ese día en Jerusalén se bautizaron 3000 personas. Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra, está hablando de Pedro que predicó ese día, los que le recibieron fueron bautizados. La palabra bautizados viene de la palabra griega baptizo, que significa ser sumergido. Aún en esto el Señor estableció cómo debe ser el bautismo. Si yo te dijera, si quieres seguir a Jesús tienes que sumergirte, ¿tendrías duda de lo que te estoy diciendo? ¿Cómo ven? Si yo les digo, para seguir a Jesús te tienes que sumergir en agua, ¿alguien tendría duda de qué es lo que se tiene que hacer? ¿Verdad que está claro cuando decimos ser sumergido? Ser sumergido es ser sumergido. Es la única manera en que el bautismo tiene valor. No es a mi criterio, no es como a mí me parezca, no es si me echaron agua, no es si yo pienso que me quiero bautizar. Tienes que hacerlo como el Señor dice. Ser bautizado es ser sumergido en agua. Dice que ese día recibieron la palabra como 3000 personas, y así ese mismo día se bautizaron, porque creyeron lo que se les anunció. Creyeron que Jesús en verdad era el ungido,
era el Salvador que ellos esperaban. Ellos esperaban un líder político que llegara en un caballo blanco con ejércitos a liberarlos de la opresión del imperio romano. Pero lo que primeramente Jesús hizo para reinar en la tierra es mostrarles que lo primero que se necesitaba era traer una reconciliación. Quitar lo que separaba de Dios, comenzando por los propios judíos, que creían que por ser judíos y haber nacido judíos, eso les daba un privilegio. Como mucha gente religiosa cree que por haber nacido en una religión, ya no. Los judíos estaban en una mejor situación todavía. Ellos sí podían decir, somos hijos de Abraham. A Jesús le dijeron en Juan 8, oye, somos hijos de Abraham. ¿Por qué nos hablas como si estuviéramos ajenos? Nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham, que le dio las promesas de ser un especial tesoro para Dios, de ser su pueblo escogido. No necesitamos. Y Jesús les dijo, les confrontó en su religión. Y el llamado era, si tú estás creyendo en Jesús, es necesario ser bautizado. Al líder religioso Nicodemo en Juan 3 le dijo, te digo Nicodemo, religioso, se sabía la Biblia de memoria, le dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino. No puede ver el reino. Y cuando se refiere al agua y al espíritu, se está refiriendo a lo que dice Dios en su palabra, porque habla la Biblia del agua como lavamiento que limpia nuestra mente y nuestro corazón de todo lo que nos ha tenido lejos de Dios y separados de Dios. La religión separa de Dios. Jesús nos lleva al Padre. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Entonces dice que ese día se añadieron 3,000 personas, públicamente y delante de todos, familiares que no creyeron, amigos que decían, oye, pero ¿por qué te bautizas? ¿Tú ya te bautizaste? Porque los judíos se bautizaban también por los rabinos, para la religión judía. Y cuando vino Juan el Bautista, él llamó a ser bautizados. Pero este bautismo era diferente. Era un bautismo para prepararlos para recibir a Jesús como Salvador. Este era un bautismo de arrepentimiento. Por eso tú verás en el libro de los Hechos que había personas que creían haber ya recibido al haberse bautizado en el bautismo de Juan, y se les aclaró, no, ese bautismo fue de arrepentimiento, te tienes que bautizar otra vez. El problema no es bautizarse otra vez. El problema es que yo esté entendiendo qué está sucediendo cuando yo decido seguir a Jesús. A mí nadie me invitó, pero cuando yo entendí y escuché, porque en la iglesia donde yo llegué pues no había cuidado en realidad, hay atención de las personas. Pero al ir yo oyendo, sentí de inmediato el deseo de bautizarme. El pastor no creía mucho que yo estaba siendo genuino y honesto, sincero de querer bautizar. Él tenía sus dudas. Pero como les he enseñado, el problema no es ese. Cada quien es responsable de esa decisión. Por eso hay personas que también nos han dicho, yo me quiero volver a bautizar, pastor, y quiero reafirmar. Y a mí me parece bien. Y si tú en algún momento has tenido duda y quieres reafirmarte, te puedes bautizar. ¿Por qué? Porque es una convicción personal de haber nacido de nuevo, de haber entendido que hemos sido reconciliados con Dios el Padre a través del sacrificio de Jesús. Muchas veces, por causa de ignorar lo que dice Dios a través de su palabra, hay personas que tienen dudas de la salvación. Pero realmente cuando tú entiendes que la salvación es algo que solamente podemos recibir como un regalo, cuando una vez que entiendes que es por causa del sacrificio de Jesús, no de sacrificios religiosos, no de obras religiosas, sino lo que Él hizo, fue lo que a mí me da salvación, porque en Cristo fueron juzgados nuestros pecados, nuestros errores. Y por eso Dios nos puede perdonar cuando nosotros reconocemos que en nuestra vida hemos tomado decisiones o hemos tenido actitudes que nos han separado de Dios, ¿verdad?
A mí nadie me dijo del bautismo y por eso es que puse al pastor en aprietos, porque ahí, por cierto, era más complicado bautizar a la gente. Creo que Erika se bautizó ahí en Maranata en una tina de baño, amor. Imagínense, una tina de baño de que ya no le servía a alguien, la llevaron y en esa tina bautizaron personas, y ahí se bautizó la pastora Erika. Yo también, pero en un depa. Porque resulta que el pastor habló con otro amigo que tenían como una pileta de esas de cemento allá en Ciudad de México, y cuando tenían bautismos la ponían a llenar. Y resulta que me llevaron ahí, fue un día entre semana. Yo estaba tan emocionado, tan expectante, yo me quería bautizar, que pastor, yo me quiero bautizar. Y resulta que llegamos, y ¿qué creen que pasó a ese lugar, a esa iglesia? Pues resulta que no había agua y no habían llenado la tina. Y el pastor dice, ¿y ahora qué hacemos? Y la persona que me estaba invitando, me dijo, pues, ¿por qué no vamos a mi casa? Ahí tengo una tina de baño. Pues en la tina de baño acabé bautizado. No sé, como que hay tinas que no son tan grandes, y yo también no soy tan alto como hay personas tan altas, tan corpulentas, pero yo recuerdo que apenas cabía en esa tinita, pero el pastor me sumergió, y cuando yo salí de ahí, wow, wow, así como ven sonreír, nada más de recordar la experiencia que yo viví. ¿Alguien podría contar su testimonio de lo que sucedió el día que te bautizaste aquí o antes? ¿Alguien quiere compartirlo? ¿Cómo se siente? Iglesia un domingo, como cualquier domingo, y fue impactante como Dios me tocó. Me acuerdo que estaba en las filas de al final y yo solamente caí llorando, nadie oró por mí, solamente yo sentía una presencia de Dios impactante, y me acuerdo que solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ahí atrás, y una persona se acercó ya al final, puso su mano sobre mí. Y yo me acuerdo que yo tuve una experiencia tan tremenda cuando ella puso su mano sobre mí. Era la niña que tocaba el violín en la iglesia, se llamaba Monse. Nunca se me va a olvidar, Monse. Y cuando terminé de llorar, yo era la primera vez que iba a una iglesia cristiana, nadie me dijo nada. Yo solamente me acerqué al pastor, me acuerdo, y le dije, ¿qué más tengo que hacer? Dime qué sigue, qué hay que hacer, o sea, qué sigue. Y me dijeron, hay que bautizarse. Y yo le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo son los bautizos? Me dijo, en la tarde. Le dije, aquí estamos en la tarde. Y yo en la tarde, sin haber tomado un estudio ni un curso, solo entendí que algo más tenía que hacer para demostrar que en ese momento mi vida le pertenecía a Dios y yo quería que todo el mundo lo supiera. Y me bautizaron en esa tina de baño, que apenas cabías, pero fue una experiencia espectacular. Yo salí del agua y era seguir llorando y disfrutando. Es una experiencia con el Espíritu Santo. Tú y él, en ese momento, cuando se bauticen, los que se van a bautizar, tienes la experiencia de unir tu vida a la del Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Y me acuerdo que yo salí del agua, empecé a hablar en lenguas y después dije, ¿qué más hay que hacer? Y entonces yo creo que a mí me andaban correteando, ¿qué más hay que hacer? ¿Y qué más hay que hacer? Pues aquí puedes venir a servir. Y yo empecé en ese momento, el siguiente domingo, a servir a Dios, porque Él había impactado mi vida, mi corazón con su amor. Él me quebrantó con su amor. Yo no venía de un lugar difícil, complicado, yo no venía de experiencias feas, pero Dios, su amor, me conquistó, me atrapó y me quebrantó. Gracias, mi amor. Es que lo que sucede es que cuando tú expresas la fe de esa manera, la fe siempre se va a expresar.